pueda comentar. Ándenle. Un poquito más para allá. Muy buenas tardes. Con la venia de la presidencia, muchísimas gracias. Y sobre todo con la discusión de mis paisanos senadores, el senador Botello y la senadora Rojas, que tuvieron a bien el participar también en este espacio, hablando de lo que ellos mencionan, el fracaso de la política social. Y ya yo quisiera aclarar algunas cosas a todos los senadores. Primero habrá que hablar de quién es el fracaso. Y como decía nuestra senadora del Partido de Encuentro Social, es necesario analizar a detalle los números del Coneval. Hay más pobreza, pero ¿dónde está la mayor pobreza? ¿Sí? ¿Dónde ha crecido la pobreza? En estados como Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur. ¿Dónde ha disminuido la pobreza? Están en Coneval, ¿sí? En los estados del sur, Oaxaca, Chiapas, ¿sí? Guerrero, ahí han disminuido. Habrá que ver cuál es la corresponsabilidad de los gobernadores y presidentes municipales en este tema. ¿Cómo es posible que en municipios ricos como Monterrey, Guadalajara, la pobreza haya aumentado? Y en municipios tan pobres, hablando de cualquier municipio que ustedes quieran de Oaxaca, la pobreza ha disminuido. Ese es el tema, yo creo que hay que discutir y sobre todo ver bien hacia dónde vamos y qué es lo que significa. La cuestión de la política social de este gobierno se basa en dos principios fundamentales. Primero, los pobres, y nadie debe quedarse atrás. Eso es lo fundamental. Pero lo importante en ello es cómo se operan esos programas. No hay que hablar solamente de los números, sino de la operación de los mismos. Y en eso están los principios que mencionaba la senadora Paredes. Primero, dar el dinero sin intermediarios. Segundo, darlo en efectivo. Y tercero, que se convierte en un derecho, lo que le quita el problema clientelar. Ningún adulto mayor tiene que agradecerle a nadie el que lo reciba, porque es un derecho. Y por lo tanto ellos ya no piden el apoyo, lo exigen. Y lo mismo pasa con las becas, lo mismo pasa con los niños con alguna discapacidad y demás. Y esos son los puntos fundamentales que ha cambiado la política social de este gobierno y que deberíamos ir aumentando, ¿sí? Entonces, tenemos el tema y me gustó que la señora Paredes hablara, porque yo creo que la mejor ascensor para sacar a la gente de pobreza es la educación, y lo comparto con usted. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y en esta política de darle a la gente la confianza, porque pobreza no es un tema nada más de darle los medios físicos, es un tema de dignidad. Y eso es lo que hay que recuperarle a la gente, darle la dignidad en ello. Y es lo que está haciendo este gobierno al confiarle los recursos. Teníamos un programa de construcción de escuelas anterior que era Escuelas al 100, el cual el dinero se le daba a los gobernadores y ellos a su vez licitaban para la construcción de sus escuelas, ¿sí? Atendieron 25,000 escuelas con 36,000 millones de pesos. Actualmente en este programa es diferente lo que está haciendo el gobierno. Le está entregando el dinero a los padres de familia. Y empezaron las críticas de la oposición en ese tema. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Cómo a una persona, a una mujer se le van a dar 150,000 pesos? ¿Qué tal si se va con el dinero? Es gente muy pobre y muy humilde. O en esas comunidades no van a encontrar ni arquitectos ni ingenieros. ¿Cómo van a construir? Se van a caer las aulas. Y esa era la crítica. Y bajo ese aspecto, el gobierno siguió para adelante. Y estas son las escuelas que nos encontramos, Veníamos de décadas de invertir en escuelas en este país, pero no llegaba el recurso a las escuelas donde hay poca población y por lo tanto no hay votos. ¿Y cuál es la importancia de ello? Esta escuela nació en los 70s, ¿sí? Y después de casi, ¿sí?, 50 años no había recibido ni un dinero. Los padres de familia la construyeron con sus propios recursos y esa es la importancia. Se tienen que hacer comités para ello, comités de padres de familia y la comunidad decidir en qué se va a usar ese dinero, ¿sí? Se puede usar en construcción, mantenimiento o equipamiento. Ellos deciden. Y en esa cuestión comunitaria tuve la fortuna de que me invitaran. Entonces había autoridades municipales, estatales, su servidor, para oír la comunidad que iba a decidir con esos 150,000 pesos, que era la importancia. Cuando una autoridad municipal les dijo cuánto dinero tienen y mencionaron el monto, dijeron, con eso no van a construir una escuela.
Necesitan al menos 600,000 pesos. Se van a quedar con una obra comenzada sin acabar, ¿sí? Y la gente, un padre de familia se me acercó y me dijo: ténganos confianza. Y yo le decía: no es necesario confianza, ustedes deciden para qué se va a usar ese dinero. Esa era la importancia de ello. Y se animaron a construirla y ahí está el resultado. Lograron construir un aula de 6x8 con 150,000 pesos, cuando los gobiernos estatales la construyen en 742,000 pesos. Ya olvídense del diezmo, 5 veces más cara. Y eso es lo que ha sucedido. Escuelas al 100, ¿sí? Intervino 25,000 beneficiarios, escuelas beneficiarias, en 36,000 millones de pesos. Aquí con la mitad llevamos más de 56,000 escuelas en todo el país. Historias de estas hay por todo el país en todos los sentidos. Y fíjense muy bien la política, además hay que empoderar a las comunidades. No pueden contratar a una empresa ni contratar gente fuera de su comunidad. De tal manera que si no hay quien sepa herrería, tienen que aprender a ser herreros. Y hay muchas comunidades de este país donde no hay hombres. Los hombres han migrado o están trabajando en la ciudad de albañiles o lo que pueden. Y las mujeres le entran a la construcción de sus escuelas. Esto es Pinal de Amoles en mi estado, donde las mujeres les dejan a final de carretera el material y ellas lo bajan al lomo como pueden. Y ellas no solo lo bajan, construyen sus escuelas, y esa es la política de este gobierno, ¿sí? El empoderar a las comunidades y la confianza en ellos de que pueden hacerlo bien, lo pueden hacer honestamente, y ahí están las cuentas que entregan, hasta con faltas de ortografía, pero con amor, ¿sí? Y con la confianza de que esa inversión es lo mejor que le pueden dar a sus hijos. Esto es lo que es la escuela, es nuestra senadora Paredes, y es lo que se está tratando de hacer para llegar a más de 100,000 escuelas en todo el país. Gracias. Pero no es el único ejemplo. También se tiene el ejemplo de los caminos rurales, las becas, que también se critica cómo es que a adolescentes se les está entregando el dinero y no a los papás. Se tiene confianza en ellos. ¿Puede concluir, y es el ejemplo de por favor? tandas también, donde se le entrega a la gente a la palabra. No hay ningún pagaré, no hay nadie que los vaya a corretear si ya pagaron o no, ni los van a meter al buró de crédito. Se les confía el dinero. ¿Y qué se esperaba de este programa? Que la gente no iba a pagar. Porque es el problema que tenemos con la gente de escasos recursos de país. Se piensa que son los que roban, que son los que hacen pues mal uso de las cosas, por no decir trance y demás. Y no, es la mayor riqueza que tiene este país. El 80% Senador, de la gente pagó ¿puede ya sus concluir, recursos, por favor? ¿sí? Y de ellos casi el 100% de las mujeres lo pagaron. O sea, las mujeres pagan sus recursos y eso hay que reconocerlo. Y de ese 20 o 30% que no pagó, ¿quién fue? No fueron los más pobres, fueron los de mejor recursos económicos. Y esos son los ejemplos de la política que este gobierno está siguiendo. Confiar en la gente, darle dignidad de que ellos pueden hacer las cosas de todas las formas. Y hay gobiernos, sin decir de dónde, ¿sí?, que no confían en la gente y entregan en especie. Calentadores solares, tinacos y demás. Ese es el ejemplo, ¿sí? 131,212 pares de zapatos con 80 millones de inversión en 550 comunidades de 1,154 escuelas en un estado de esta república, ¿sí? Fíjense muy bien, ¿sí? Señor ¿A cómo senador, cada zapato? A 600 pesos. ¿puede concluir, Y por ustedes, favor? sí, ya voy a acabar. Y se puede encontrar desde 200. ¿Por qué no haberle dado ese dinero a las mamás y que ellas decidieran? Y que hubiera no solo un proveedor que se ganó el contrato de 80 millones, sino habérselo dado a 550 negocios de las comunidades que genera economía local en todos los sentidos. Y eso es lo que ustedes protestan, que regresemos a ello. Y no vamos a regresar, porque esto es empoderar a la gente y la gente lo va a exigir. La gente ya sabe cuánto vale una escuela. Nunca más la volverá a engañar con una escuela de más de 700,000 pesos, ni con una carretera de más de 12 millones de pesos, porque no lo vale. Los caminos rurales están costando 4 millones de pesos el kilómetro. Y bueno, para finalizar, esta es la gente, ¿sí? Más de 50 millones de mexicanos con los que se está agarrando confianza de que son el futuro. Y ese niño, ese nieto, es el que queremos ver aquí en el Senado y, ¿por qué no, en la presidencia de la República? A eso le está apostando este gobierno, a 50 millones de mexicanos que tanto lo necesitan, pero no por el dinero, sino por la dignidad y la confianza en ellos mismos. Muchas gracias.